Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Fabio Ospina, cofundador de Neurotraining Consulting, hablando sobre neurotraining, a ver en qué consiste esto y cómo podemos mejorar nuestro día a día. En un momento regresamos y entramos en materia. Como les dije, estamos con Fabio Ospina, cofundador de Neurotraining Consulting. Fabio, gracias por acompañarnos y por venir a hablar de este tema, del neurotraining. Esto vamos a saber de qué se trata y cómo nos puede afectar a todos y ayudar a todos en la vida. Así es, no, primero gracias a ti, Mari, y gracias obviamente Mercadeo con Voz, y vamos a hablar un poquito de este órgano que a veces es tan etéreo, pero tan cercano y de verdad como tan real. Aquí lo trajimos para que no se nos olvide de qué se trata la esencia de cada uno. Así es, este órgano hay que, digamos, como que hablarle de manera muy concreta, muy clara, como digo yo, tipo tweet. Entonces empecemos. Simplemente el cerebro es el órgano, lo que yo puedo palpar, tocar, entonces lo que nos enseñaron de neuronas, dendritas, astrocitos, en fin. Y cuando hablamos ya de mente, hablamos ya de pensamientos, emociones. Entonces vamos a hablar un poco de pensamientos, vamos a hablar un poco de emociones y a entender cómo funciona esta super máquina, porque gran parte del tiempo estamos en automático, es decir, estamos pero no estamos. Exactamente. Bueno, Fabio, exactamente, ¿qué es el neurotraining? Ok, neurotraining es un entrenamiento diseñado desde la parte mental y tiene un enfoque deportivo que lo hacemos en diferentes disciplinas y desde la parte organizacional o empresarial con diferentes áreas de la organización y equipos de alto rendimiento. En los deportistas lo utilizamos con diferentes disciplinas y utilizamos metodología como programación neurolingüística, mindfulness, neurociencia, coaching, psicología del alto rendimiento, para obviamente encontrar, digamos, ese performance o desempeño de los deportistas, subiendo el potencial y bajando las interferencias, que es todos esos pensamientos, por así decirlo, en negativo. Y con los ejecutivos, lo que hacemos es también un enfoque de un entrenamiento más con habilidades y competencias, entonces liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, cohesión de equipos, en fin, y lo que hacemos es una metodología de neurotraining deportivo y ejecutivo. Cómo lo deportivo o lo de un deportista se lo llevamos a un ejecutivo, por ejemplo, esa disciplina de un deportista, y cómo la toma de decisiones de un ejecutivo se lo llevamos en la cancha de fútbol, por ejemplo, a un jugador para tomar decisiones con determinación. Bien interesante combinar estas habilidades que cada uno tenga en su área y se puedan desarrollar de manera distinta. Sí, me haces acordar que alguna vez les hacíamos una pregunta a algunos ejecutivos y directivos de las organizaciones y les decíamos, ¿cuál es tu pupilo o pupila favorita? Y nos decía fulano o perano. Y les decíamos, ¿qué tanto se parece a ti o a tu estilo de dirección? Y nos decía, 100% igual, se conecta con mi estilo de dirección. Entonces ahí la pregunta, si es tan igual a mí, tan parecida a mí o parecido a mí, ¿qué cosas diferentes vamos a hacer en las organizaciones? Si estamos con dos personas o estilos, digamos, como de dirección tan similares, hay que llevar a las organizaciones personas muy diferentes a nosotros. Me acuerdo cuando trabajaba en una de las organizaciones, Mari, que estaba en un proceso para un nuevo cargo y me decían, Fabio, es que tú tienes que llevar, es una persona de pelo morado a tu equipo. Entonces uno como que se asusta y en el fondo dice, tienes toda la razón, necesito una persona que te traiga ideas a 20 manos y tú lo que haces es decantarlas, depurarlas, clasificarlas y organizarlas para que vayan saliendo de a uno. Pero eso es lo que necesitamos, gente disruptiva, diferente y equipos muy, muy diversos. Bueno, ¿cómo fortalecemos esos equipos entonces a través del neurotraining? Ok, entonces lo primero que hacemos es, digamos, como un análisis por medio de evaluaciones de cómo están las habilidades, las competencias y digamos como ese potencial de manera individual para irlo trabajando de manera, digamos, o llevarlo a lo colectivo. Entonces, primero hacemos un trabajo de un microciclo de neurotraining que se demora más o menos 2 meses, exactamente 8 semanas,
y es una sesión cada semana de 1 hora. María, al principio en el cerebro, en este pedazo de encéfalo con cariño, hay cambios funcionales. Las primeras días, las primeras semanas. Cuando digo funcionales, atención, concentración, un poco de regular las emociones, pero después de las 8 semanas o los 2 meses, ya hay cambios estructurales que podemos ver por neuroimágenes o digamos pues videos, obviamente pues como desde la resonancia magnética. Ya hay cambios estructurales. Entonces danzamos, como te digo, para tu pregunta, entre lo individual, que es muy importante, y lo colectivo. Porque a veces llegamos donde un líder y nos dice, mi equipo está muy mal. No, realmente hay que empezar con el líder para empezar a inspirar, motivar y ser un referente, que son los 3 canales de comunicación de la mente. Importantísimo. Training, pues como su nombre lo indica, su traducción, pues es un entrenamiento que va a motivar ¿qué es lo que hacemos con ese? O sea, partimos neuro y training, pues es un neuroentrenamiento, pero partimos por entrenar ¿qué es lo que estamos buscando que se fortalezca en el cerebro? Porque neuro pues tiene que ser, y aquí tenemos al amigo del personaje. Entonces, ¿qué es lo que buscamos fortalecer en él? Listo, entonces estas etapas se dividen en 2 bloques de pensamientos, 2 de emociones y 2 de acciones. Muchas veces estamos enfocados, Mari, en la parte de cómo nos fue hoy, bien, regular o mal. Y eso digamos que es muy volátil, porque si yo te pregunto, Mari, ¿cómo te fue hoy? Bien, regular, pero ¿qué es bien, qué es regular? Entonces no nos vamos al final de la ecuación, sino que partimos en la mitad. ¿Cómo me sentí hoy? Entonces me sentí triste, me sentí feliz, me sentí agobiado. Una vez tengo clara la emoción, me voy al pensamiento, que es el primer trabajo o entrenamiento que hacemos en Neurotraining. ¿Cuál es el origen de tu forma de pensar? ¿Cuál es el cliché, lo que llamamos el sistema de creencias? ¿De dónde viene la forma de pensar tuyo? Ese miedo, esas interferencias que se generan. Tenemos claros los pensamientos, ahora podemos empezar a permitirnos sentir, porque las emociones se hicieron para 2 cosas. 1, para atravesarlas, moverlas, sentirlas, expresarlas, no lo que nos dijeron a nosotros, los niños no lloran, las niñas no pueden ponerse bravas, no, las emociones hay que moverlas. Y 2, para entrenarlas. No nos entrenaron, por ejemplo, en cómo entrenar el miedo en una pandemia o cómo atravesar la tristeza de una manera pacificadora. Una vez tengamos claro esa primera etapa del origen, el contenido, la calidad de los pensamientos, de cómo son nuestras emociones y sensaciones, de cómo las movemos, ya sabemos cómo nos va hoy. Mientras que yo le diga a este bacán con cariño, este pedazo de encéfalo, es que creo que me siento bien, regular o mal, me dice, no te entendí. Y ahí es donde empiezan las interferencias, ahí es donde empiezan los famosos pensamientos negativos y obviamente lo que llega cuando no tenemos la idea de nada. Importante eso de cómo le hablamos, pero lo vamos a tocar después de este corte. Claro, ya regresamos. Regresamos a Mercadeo con Voz. Estamos con Fabio Ospina hablando del neurotraining y quedamos en este tema de cómo hablarle al cerebro, y yo creo que eso hace parte del neuroentrenamiento, porque estamos acostumbrados a hablarnos de una manera que no es la manera positiva en la cual debemos hablar, si no estoy mal. Muy importante tu pregunta y tu apreciación, Mari. Cuando estamos entrenando el cerebro y la mente, hablamos de un aspecto fundamental que se llama el self-talk o el diálogo interno. Imagínate lo que yo hablo en un día del 100% del diálogo, el 90% soy yo con yo. Y eso que en este momento que yo te estoy hablando a ti, el primero que me escucho soy yo. O sea que puede ser un poco más del 90%. Y de ese 90% de lo que me hablo yo con yo, imagínate que el 75% en promedio es en negativo. Entonces, ¿cómo me va a ir bien en un día si yo el 75% del día de lo que me hablo me lo digo en negativo? Entonces, ¿cómo, por medio de técnicas, de ejercicios, reemplazar pensamientos negativos por pensamientos positivos? De una manera clara, concreta y específica, tipo tweet, como le gusta entrenar o hacer el neurotraining al cerebro. A ver, para que tengamos como un ejemplo y podamos coger la idea. Una frase que me debo decir o algo que debo cambiar, digamos,
Bueno, uno puede decir todos los días, no, es que la situación está muy mala. Y uno piensa todos los días, no, es que esto está horrible, y así va pensando todo el día. ¿Cómo cambiar esa frase de la situación está muy mala para que el cerebro piense de manera positiva? Claro que sí. Una de las técnicas que utilizamos es como reinterpretar la situación. Entonces tú me estás diciendo como, o partiendo mejor, de una frase negativa. Entonces tomemos la frase negativa y cambiémosla o reinterpretemos, digamos, como la situación. Entonces yo te pregunto, hagámoslo aquí normalmente el ejercicio. Mari, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Dime 3 objetivos, por ejemplo, de esta entrevista o del día de hoy. ¿Cuáles son los 3 objetivos que tú vas a realizar en el día de hoy o en esta entrevista? ¿Cuáles podrían ser? Aprender de neurotraining. Aprender de neurotraining. 2. Mejorar actitudes. Mejorar actitudes, súper. 3. Cumplir mis objetivos del día en estos aspectos. Excelente. Entonces, si yo estoy pensando en negativo y empiezo a crear Netflix y películas y episodios de que me va a ir mal, de que hoy va a ser un día perverso, de que, obviamente, ¿cómo va a ser mi día hoy? Pero si yo lo que hago es enfocarme en mis objetivos de realización, entonces que voy a tener aprendizaje, saber cómo es el neurotraining, voy a tener un mindset, una actitud bien abierta, flexible, digamos, a la apertura de esta información. Mi cerebro sabe hacia dónde se dirige, yo ya sé en qué voy a estar pensando. Pero si no tienes claro tus objetivos de realización, y por eso sacamos, digamos, 2, 3 palabras potentes que te recarrilen, por así decirlo, y no te vayan al automatismo, no te saquen el automatismo, este cerebro tiene clara el norte o la brújula de lo que va a hacer hoy. Si no, va a ser muy difícil. Entras en el bucle, en el espiral negativo, en ese pensamiento negativo. Y eso gasta energía. Y cae uno ahí, y gasta energía y resultados no son... Total. Mira, se dice que más o menos en estudio de neurociencias, más o menos, un pensamiento tiene 70 milivoltios. O sea, un pensamiento es energía y puede prender un electrodoméstico. Y es tan potente que puede apagar, por así decirlo, o cambiar o transformar células. En el 2014, en el Mundial de Brasil, le ponen a una persona que es discapacitada un exoesqueleto. Es una interfase entre sus pensamientos y obviamente como unos electrodos que tiene a través de sus pensamientos, y hace en el Mundial de 2014 que a través de un pensamiento él con el exoesqueleto se pare y patee el balón. Imagínate, por medio de pensamientos. Entonces uno dice, no, es que un pensamiento puede ser... No, o sea, está comprobado, exacto, está comprobado y medido. Y no somos conscientes. Sí, y no somos conscientes de la capacidad que tiene un cerebro y lo que podemos hacer con él. Claro, es que mira, si decimos que en promedio tú tienes 86, redondeemos 100 billones de neuronas. Y lo que hablamos ahora, si me hablo en negativo, hay una partecita del cerebro que les voy a mostrar acá, que se llama la ínsula. Aquí está marcada. La ínsula es esa parte del cerebro que te dice, o que es la identidad de quién eres tú. Si yo todo el día le estoy diciendo al cerebro, sos lo peor, no aprendes, se bloquea. El hipocampo tiene receptores de cortisol y es donde más nos bloqueamos. Pero si le hablas bien, como hablamos ahorita enfocado en los objetivos de realización, este cerebro, este pedazo de encéfalo te dice cuántas neuronas necesitas para ese aprendizaje, Mari. ¿Quieres aprender de neurotraining? Toma 1000, 2000, 1 billón de neuronas y dale. Pero si le hablas mal, ahí es donde empiezan las enfermedades o empiezan, digamos, los bloqueos y deterioros cognitivos. Eso es una cosa tesa, ¿no? No, es que esto es una fantasía, es sí, un mundo espectacular. El cerebro es un mundo espectacular, ¿no? Hace muchos años habían unas actividades pues, con el cerebro, pero uno decía, no, es que eso es brujería. Y resulta que no era brujería, eso era la mente la que hacía que todas esas cosas ocurrieran. Total, mira, es que la mente que todo lo crea y poco se entrena. Este cerebro está buscando todo el día o cómo aumentar el placer o cómo disminuir el dolor. Entonces, te pregunto, Mari, ¿por qué hiciste esto? ¿Por dolor o por placer? No, por pensar, por inquietud.
Perfecto, entonces digamos que podía ser placer, ¿cierto? Cuando yo hago esta posición, Sí, porque sí. me voy a poner un poquito atenta, entonces lo que le estoy transmitiendo a mi cerebro es un poquito de placer. Me explico. Yo estoy acá sentado y de pronto me hago así en la barba. No me está rascando, no hay dolor, pero es placer. Entonces el placer lo conectamos, hacemos el clic con la dopamina. Ese neurotransmisor, esos WhatsApp, mensajitos que se mandan entre neuronas y neuronas, que es el deseo, la motivación, lo que me lleva a la acción. Entonces eso es lo que está buscando y es obviamente de una manera adictiva, o sea, tal cual. Y obviamente eso es lo que está buscando. O la serotonina, que es, digamos, el otro, pues, por así decirlo, mensajitos que se mandan entre, o neurotransmisores entre neuronas, que está buscando es esa felicidad, esa tranquilidad. Y la dopamina inhibe la serotonina. O sea, gana, por así decirlo, el deseo, la adicción, que estar feliz. Para el cerebro, conclusión, para el cerebro es mejor tener la razón que ser o estar feliz. Imagínate eso. Oiga, Prefieren tener razón que ser feliz, eso es, imagínate, y así es. pues vamos a mirar después de este corte ese tema. Ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con vos. Fabio, me sonó mucho eso de que el cerebro prefiere tener la razón que Ser feliz. sentir placer o ser feliz. Mira, te lo voy a explicar desde unos estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Burdeos. Cuando hablamos de adicción, de placer, de motivación, es que ahí en esa parte del cerebro, que es la zona límbica, donde está ese núcleo accumbens, se enciende. Entonces imagínate que el estudio consiste en coger ratoncitos donde le ponen por aquí azúcar y por aquí cocaína. Entonces imagínate que al principio se van para la cocaína, para el azúcar, digamos en diferentes escenarios, y a lo último de que ya probaron la cocaína y el azúcar, ¿para dónde crees que se va el ratoncito? ¿Para el azúcar o para la cocaína? ¿Y en qué relación más o menos? Pues no sé, pues pensando como las dos son adictivas y pues, no sé cuál de las dos sea más adictiva que la otra, como yo tiraría para el azúcar. Ok. Siendo el ratoncito, yo me iría para el azúcar. Tienes toda la razón. Imagínate que inicialmente la relación era 4-1, ahora es 8-1, me explico. El ratoncito prefiere 8 veces más ir al azúcar que a la cocaína. Cuando tú después de un almuerzo dices, uy, qué delicia, un postrecito, el núcleo accumbens, el cerebro está diciendo adicción a azúcar, dame azúcar, y es exactamente, o sea, se prenden las mismas áreas, zonas del cerebro, como si fuera cocaína. Entonces, claro que hay daños obviamente en los dos, pero pues nos podemos morir de diabetes, pero también obviamente de lo que genera la cocaína. Pero mira esa adicción, lo que provoca en un cerebro. Entonces, vamos a la pregunta. Yo prefiero tener la razón, mi ego, y por eso es que se producen guerras y por eso es que se produce de todo, porque prefiero tener la razón que ser feliz. Entonces, como te decía, la dopamina inhibe la serotonina, que es la de la felicidad. La de la felicidad. O sea, la dopamina como tal es como inhibitoria, es como excitativa. Entonces están esas neuronas. Cuando está la serotonina es, digamos, unas ondas, digamos, más alfa, 8, 10, 12 disparos por segundo. Entonces mira la diferencia y lo explicamos desde la neurociencia, pero también desde la conducta, desde el comportamiento del día a día que nos pasa a nosotros. Entonces de nuevo gana más el tener razón que ser feliz, o desafortunadamente. Cuando nos empezamos a conocer y a hacer el neurotraining, pues nos vamos yendo un poquito más hacia la felicidad. Hacia la felicidad. ¿Cómo hacemos entonces para que no siempre o revertir como todo ese porcentaje de razón hacia esa felicidad? Sí, mira, y es buena pregunta. A veces somos o más racionales o más emocionales. Me pasa cuando entreno, por ejemplo, altos directivos, ejecutivos, ingenieros, y me dicen, Fabio, yo soy totalmente racional. Les diría, si fuéramos tan racionales, porque ojo, esta partecita del cerebro tiene 200 millones de años, el instinto, límbico, 200,
Y esta partecita, 100.000 años. Mira, Mari, esto es lo que nos hace diferentes de las otras especies. Entonces, toda la parte instintiva, 500 millones de años. Aquí yo reacciono. Aquí tomo decisiones con la emoción y lo justifico con la razón. Entonces, entre más arrepentimiento es porque te falta entrenar, ¿qué? Un poco la razón para mitigar la emoción. Entonces, ¿cómo voy a la felicidad? Yo tengo que entender, como te decía ahorita, el origen, la razón, el contenido de mis pensamientos, de dónde viene, digamos que yo me mantengo aburrido, agobiado, deprimido, y obviamente son circuitos neuronales, autopistas desde la infancia que quedaron ahí, como las fobias, por ejemplo, y no me permite ser feliz o digamos como tener placer ante algo. Entonces, ¿el cerebro qué hace? El cerebro no olvida, sustituye la información. Me explico. Todos estos años, Mari, nosotros hemos estado como metiendo información en unos cajoncitos acá de manera gráfica. Información aquí, sistema de creencias, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi nana, mi profe, me enseñaron esto. Con este proceso de neurotraining lo que hacemos es permitirnos tener la flexibilidad de la apertura, de abrir unos nuevos cajones, de poder incrementar, aumentar esa nueva información, de instalarla y yo ante las dos informaciones verifico. Me explico para que sea gráfico como le encanta a este bacán. Resulta que hace muchos años nosotros íbamos a Santa Fe de Antioquia y nosotros íbamos por la carretera vieja. ¿Hoy utilizamos esa carretera? Para nada. No. ¿Por qué? Porque utilizamos entonces la del puente o digamos la del túnel de Occidente. Entonces eso mismo hace el cerebro. Si yo al principio me iba por ahí porque esa es la que había tomado durante muchos años, pero me muestran una nueva carretera, autopista neuronal, entonces digo, por aquí es más eficiente, por aquí es más rápido, por aquí es mejor, pero toma tiempo. Porque hay que cerrar el cajoncito de acá para abrir el de acá y demostrarle con datos y hechos los resultados que generen bienestar para mí. ¿Cómo se hace para que le mostremos los resultados? O sea, si yo estoy tomando la otra carretera, la tengo que hacer con sudor y sangre porque no era la que yo usaba siempre, pero esta está muy buena. Me mostraron esto sencillo, pero ¿cómo le hago para mostrar otro camino al cerebro así de sencillo como mostrar una carretera? Claro. Como te digo, tomamos decisiones desde la emoción y lo justificamos desde la razón. Digamos que tenemos como un termómetro. Y ese termómetro, para darnos cuenta, para ser consciente y para hacer el trabajo, es el grado de arrepentimiento ante una decisión. Me explico y volvamos a la azuquita. Resulta que yo me voy a comer un postre. Cuando yo me como el postre, entonces después de que mi emoción me dijo que metí un postre, qué delicia y todo eso, y de verdad a veces lo hago, pues me permito darme la indulgencia, eso no tiene nada de vez en cuando, y después digo voy a entrenar mañana, voy a quemar, en fin, pero la cosa es que cuando yo me dé la indulgencia esté tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese autoconocimiento, esa forma de dónde viene el origen de los pensamientos? Me como el postre, me como un alfajor, me lo mando y al ratico viene el arrepentimiento. Entonces empieza la emoción y la razón a tener conflictos. Si viste, ¿para qué te lo comiste? Si viste, te engordaste tantos kilos. Si viste que la llantica, si viste que tal, y empieza el conflicto. Lo que tenemos que hacer es que en este neurotraining, el límbico, emoción y razón se vuelvan panas, parceros, amigos, y ahí es donde empieza el entrenamiento, basado en la forma de conocer el origen y la calidad y el contenido de tus pensamientos. Fabio, muy interesante tu tema. Muchas gracias por traernos todo este conocimiento a Mercadeo con Vos. ¿Dónde podemos consultarte y estar en contacto contigo para aprender más, para consultarte, para asesorarnos? Claro que sí, mira, mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, LinkedIn, aparezco con el nombre completo, Fabio Andrés Ospina Zuleta, aparecemos también como Neurotraining Consulting y en www.neurotrainingconsulting.com, ahí pueden, digamos, encontrar toda la información de los entrenamientos que hacemos con empresas, con organizaciones, ejecutivos, deportistas y equipos de alto rendimiento. Y Mari, a ti, a Mercadeo con Vos, mil y mil gracias para compartir un poco de esto que es tan importante en el día a día. Mil gracias a ti. Antes de irnos, una conclusión para que nos concienticemos de esto, más que una conclusión, como un tip de por qué debemos entrenarnos para mejorar nuestra vida, nuestro deporte, pues, lo que practiquemos, o el trabajo, o la empresa, la industria, la familia. Llevémoslo con un ejercicio práctico, esa, digamos, pregunta tan interesante, y es que, digamos, o cerremos con esto, Mari.
No suprimo la emoción, suprimo la expresión. Me explico. Este es el límbico, emoción, y este es el CPF, córtex prefrontal, razón. Cuando tomo decisiones, entonces la emoción, ¡pum!, gatilla. Y ahí, como te decía ahorita, viene el arrepentimiento. Entonces, para llegar, digamos, como a ese punto de bienestar, lo que hacemos es que, y con la frase que te decía, es que permitámonos mover la emoción. Yo no la puedo dejar enquistada en el cuerpo. Yo la tengo que mover. Si de pronto tengo bronca, rabia, ira contigo, respiro y te digo, Mari, después hablamos, no es el momento. Pero no te digo, es que eres etapa. No, simplemente lo que hago es que regulo la emoción, pero de nuevo, lo que hago es suprimir la emoción. La procrastino, la dilato, la prolongo. Y ahí es donde me da el termómetro que les decía, el termómetro del arrepentimiento. Si yo tengo claro la calidad del contenido, el origen de mis pensamientos, seguro cuando me vaya a dormir, Mari, yo hago el balance del día de hoy y diga, en esto check, en esto mejoro, y lo que te decía al principio, reviso mis 3 objetivos de realización. Los cumplí el primero de neurotraining, check. El segundo, que de pronto flexibilidad o apertura, ¿cómo puedo potenciar esto? Y al otro día puedo mejorar las cosas, porque si el 90% de los pensamientos de ayer son los mismos de hoy, ¿cuándo y cómo mejoramos? Sencillo. Sencillo. Fabio, mil gracias. A ti, María, Mercadeo con vos, mil gracias por la invitación y por el espacio del rato, y a todos ustedes. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com y en nuestros canales de Facebook y YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos. Chao. Chao, chao.